Con estas imágenes trataremos de explicar de manera sencilla cuáles son los segmentos que representan a cada una de las funciones trigonométricas, lo que luego nos ayudará a comprender y analizar las curvas que corresponden a cada una de dichas funciones en los ejes cartesianos. Partimos de la circunferencia trigonométrica y vamos a considerar un ángulo agudo de amplitud cualquiera, en este caso 45 grados. Y para poder determinar las funciones trigonométricas, lo que siempre hacemos es generar un triángulo rectángulo trazando una perpendicular por el punto de corte del segundo lado del ángulo con la circunferencia, una perpendicular que corte al otro lado del ángulo. Entonces, en ese triángulo rectángulo tenemos el cateto opuesto al ángulo, en este caso el ángulo a considerar lo hemos llamado beta, el cateto adyacente, que es el que forma el ángulo, y la hipotenusa, que además de ser siempre positiva, es el radio de la circunferencia y por lo tanto su valor es 1. Si vamos a determinar el seno de ese ángulo beta, sabemos que el seno es el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. La hipotenusa vale 1. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Que el seno del ángulo es igual al cociente entre el cateto opuesto y 1. Eso nos está diciendo que el segmento CB es el que representa al seno del ángulo. Y de la misma forma, si consideramos el coseno del ángulo beta, sabemos que es el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Por lo tanto, nos queda el cociente entre el cateto adyacente y 1. Esto es el coseno de beta igual, entonces, al segmento AB. Para considerar las funciones trigonométricas tangente y secante, vamos a considerar otro triángulo rectángulo. Vamos a trazar una recta tangente a la circunferencia por el punto de corte entre el eje X y la circunferencia, y de modo que esa recta tangente corta al segundo lado del ángulo en un punto que vamos a llamar D. Entonces, tenemos determinado otro triángulo rectángulo, el de color verde, que es el que vamos a utilizar para buscar otras funciones trigonométricas, como por ejemplo la tangente del ángulo beta. La tangente del ángulo sabemos que es el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, pero el cateto adyacente vale 1. Por lo tanto, nos queda que la tangente del ángulo beta es el cociente entre el cateto opuesto y 1. Eso significa que la tangente de nuestro ángulo beta está representada por el segmento DE. De la misma forma, si ahora vamos a trabajar con la secante del ángulo beta, ya dijimos que la secante es la función inversa al coseno de un ángulo, por lo tanto, la secante de beta es el cociente entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Ahora bien, el cateto adyacente es el radio de la circunferencia y por lo tanto su valor es 1. Esto nos está diciendo que la secante del ángulo beta está representada por el segmento AD. Finalmente, nos queda considerar la cotangente y la cosecante del ángulo. Para ello, lo que vamos a hacer es una construcción auxiliar trazando una tangente a la circunferencia por el punto de corte del semieje Y positivo con la circunferencia.
esa tangente corta al segundo lado del ángulo en un punto que llamamos D. Y también nos queda generado un triángulo rectángulo que es el que vamos a considerar. El ángulo beta es congruente con este otro ángulo que tenemos marcado con un arco verde. ¿Por qué son congruentes estos dos ángulos? Por ser alternos internos entre las paralelas, es decir, la tangente y el eje X, y la transversal es el lado del ángulo. Entonces, si el ángulo beta es congruente con este ángulo de arco verde, eso significa que en lugar de trabajar con el ángulo beta, podemos trabajar con su congruente. De esta forma, vamos a determinar la función cotangente del ángulo beta. Repetimos, vamos a trabajar con este ángulo que tiene vértice D. La cotangente es el cociente, ya sabemos que la cotangente es la función inversa a la tangente. Por lo tanto, la cotangente es el cociente entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Pero el cateto opuesto vale 1. Eso nos está diciendo que el segmento que representa a la cotangente del ángulo es el segmento GD. Y para finalizar, vamos a trabajar con la cosecante del ángulo beta. La cosecante, repetimos, seguimos trabajando con este ángulo de arco verde que tiene vértice D. La cosecante es la función inversa al seno, por lo tanto, sabemos que es el cociente entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Eso está significando que la cosecante está representada por el segmento AD. Recordar qué segmentos representan a las funciones trigonométricas te ayudará para cuando quieras representar las funciones trigonométricas en los ejes cartesianos.